Soy Rurik List, profesor investigador del área académica en Biología de la Conservación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Soy un biólogo de la conservación. Hice mi doctorado en la Universidad de Oxford en un grupo de investigación que se llama Wild Crew, que es un grupo principalmente dedicado a la investigación en cánidos, pero también en otros carnívoros y diversas especies que están en riesgo de extinción alrededor del mundo. Mi trabajo doctoral fue sobre la relación entre las zorras del desierto que tengo a mi espalda y los coyotes en relación a los perritos llaneros que también se encuentran atrás de mí. Ese trabajo lo hice en los pastizales de Chihuahua, en el norte de México, en el municipio de Janos, donde en ese momento se encontraban las colonias de perros llaneros más grandes del mundo. A pesar del nombre, perros llaneros, son en realidad ardillas de tierra que viven en grupos familiares, en colonias que llegaron a tener millones de individuos, pero que actualmente se han reducido al solo 2% de lo que ocuparon anteriormente. El nombre de perros llaneros se los dieron los exploradores Lewis y Clark, que fueron los primeros europeos occidentales que fueron del Mississippi hasta el Océano Pacífico en Estados Unidos, y al cruzar las praderas vieron estas ardillas de tierra que tienen un llamado de alarma que semeja remotamente un ladrido. Y entonces, por asociación, les pusieron perritos llaneros. Y yo trabajé con las zorras del desierto que habitan en las madrigueras de los perros llaneros, se alimentan de ellos, son especies nocturnas que al vivir en ambientes que buena parte del año hace mucho calor, tienen las orejas muy grandes para disipar calor. Y la otra especie que se encuentra en estos pastizales es el coyote, que se alimenta de los perritos y también hacen a veces sus madrigueras en las de los perros llaneros, pero a diferencia de las primeras, solo nacen sus crías allí y ya, mientras las otras viven todo el año en madrigueras. Y otra especie más que se encontraba originalmente en estos pastizales, pero desaparecieron en la primera mitad del siglo XX de esta zona de pastizales, fue el lobo mexicano. Soy miembro del grupo de especialistas de cánidos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los grupos de especialistas son, como su nombre lo dice, especialistas en distintas disciplinas: tortugas marinas, parientes de los conejos, especies o grupos de especies de aves, etc. Y uno de tantos grupos de especialistas es el de los cánidos. Y corresponde a los grupos de especialistas el evaluar, lo cual se hace cada 5 años aproximadamente, el estado de conservación de las especies. Entonces, cuando ustedes escuchan que una especie se considera en peligro o amenazada, es resultado de la reunión de los especialistas para discutir, siguiendo un proceso largo, el estado de conservación al que en ese momento pertenece la especie. ¿Qué características tienen los cánidos respecto a otros mamíferos? Bueno, primero hay que mencionar que los cánidos pertenecen a un grupo más grande, que son los carnívoros. Todos los mamíferos, como característica, tienen que las crías se alimentan de la leche de las madres, tienen pelo, es una característica exclusiva de los mamíferos, y los cánidos en particular, que en México tenemos 5 especies, de mayor a menor el lobo mexicano, después el coyote,
luego la zorra gris, y hay una zorra gris endémica a la isla de Cozumel, que probablemente está extinta en tiempos muy recientes, y la más pequeña, la zorrita del desierto. Son mamíferos que se desplazan caminando y se pueden desplazar grandes distancias. Se encuentran los cánidos en todos los continentes, menos en la Antártida, y se encuentran en algunas islas cercanas a los continentes. No se encuentran en islas oceánicas, y en Australia, por ejemplo, se encuentran los dingos, que son perros domésticos que llegaron con los primeros habitantes. Allí se escaparon, fueron abandonados, distintas razones quizá. El caso es que se volvieron a vida libre y formaron esta raza de perros muy particular que son los dingos, y que ahora se consideran silvestres y parte de la fauna de Australia. A diferencia de carnívoros estrictos, es decir, que solo se alimentan literalmente de carne, como los hurones de patas negras, que ustedes pueden ver aquí, los cánidos son omnívoros, sí, se alimentan de carne, es su fuente principal de alimento, pero también tienen la posibilidad de alimentarse de forma muy importante de insectos, de frutos, lagartijas, reptiles. Dentro de su alimentación pueden cazar animales, cazan los lobos, animales tan grandes como bisontes ocasionalmente. Pueden cazar crías de grizzlies y de pumas, borregos cimarrones, venados bura, animales muy grandes, en manadas grandes. Las manadas chiquitas se tienen que restringir a presas más pequeñas, como por ejemplo los venados cola blanca. Las zorras del desierto, lo mencionaba, se alimentan de perritos llaneros y ratas canguro principalmente, pero también comen muchos insectos, hormigas, escarabajos. Los coyotes son quizá los que tienen la alimentación más variada y pueden comer desde venados cola blanca, ardillas de tierra, lagartijas, insectos, aves. Y las zorras grises son, dentro de estas especies que tenemos en México, son carnívoras, pero dentro de dentro de su alimentación también son probablemente las más herbívoras de las tres especies, bueno, frugívoras más que herbívoras, no como en pasto, igual que los perros para purgarse, pero se alimentan mucho de frutas cuando estas están disponibles. Y todos también pueden alimentarse de carroña. Es una fuente importante de proteína cuando se encuentra disponible, y tiene la ventaja de que no hay riesgo de enfermarse cuando uno la captura. Porque la cacería, para todos los carnívoros, implica un riesgo. De este lado está el hurón de patas negras, que se alimenta exclusivamente de los perritos llaneros que están atrás de mí también, y pesan casi el mismo tamaño. Entonces, cuando un carnívoro se enfrenta a una presa de su mismo tamaño, hay un riesgo de ser lastimada. Entonces, van desarrollando estrategias muy cuidadosas o muy efectivas para la cacería, minimizando el riesgo de que se lastimen. Dentro de las estrategias está el cazar animales enfermos o crías. Y no lo hacen porque quieran mantener sanos los ecosistemas. Lo hacen porque atrapar un cachorro de venado cola blanca, o un venado cola blanca que está cogiendo un poco y no corre igual de rápido, pues representa un riesgo mucho menor para ellos que enfrentar a un animal adulto que se puede defender y puede cornarlos. Si ustedes buscan en internet podrán ver videos de diversos depredadores, leones, lobos, leopardos, chitas, que son lastimados o incluso muertos
por sus presas cuando las están tratando de cazar. Los hurones de patas negras pertenecen a otro grupo de carnívoros. Las zorras y los lobos son cánidos. Los hurones de patas negras son mustélidos. Los hurones domésticos, que quizá algunos de ustedes tienen, pertenecen al mismo grupo que los hurones de patas negras. Los hurones de patas negras dependen exclusivamente de los perritos llaneros, porque, como mencioné al principio, se alimentan de ellos y viven en sus madrigueras. Pasan la mayor parte del tiempo en las madrigueras de los perritos llaneros, se meten, se comen a los inquilinos, a los perritos llaneros, que les duran varios días a un par de semanas, y ya que se acabaron con los perritos llaneros, se mueven a otra madriguera a buscar otro perrito llanero. Y al desaparecer los perritos llaneros, porque fueron considerados o han sido considerados como competidores de la ganadería, fueron envenenados masivamente por los ganaderos o el gobierno para ayudar a los ganaderos, y con la desaparición de los perros llaneros se extinguió en vida silvestre el hurón de patas negras. Dentro de los carnívoros hay distintos hábitos sociales. Se organizan de distintas formas los animales. Tenemos que los hurones de patas negras son, por ejemplo, animales solitarios que solo se van a reunir con otros durante el apareamiento, si no, no tendrían crías, claramente. Y lo mismo pasa con muchos otros, particularmente felinos. Los jaguares son solitarios, los tigres son solitarios, los leones viven en grupos familiares, lo mismo que los lobos y los coyotes que viven en manadas. Los lobos en el norte de Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá pueden tener más de 20 individuos en una manada, mientras que los del sur, por ejemplo los de México, son en general grupos familiares, es decir, el macho reproductor, la hembra principal que se llama alfa, las crías del año anterior y los cachorros. Lo mismo pasa con los coyotes. Las zorras grises viven, están en parejas durante la época reproductiva, y las zorras del desierto viven en grupos familiares que normalmente son reducidos, pero he llegado a ver 9 individuos en una familia compartiendo una misma madriguera, grupos de madriguera, pero eso es inusual. La mayor parte de las veces son el padre, la madre y las crías de la temporada, y ocasionalmente un adulto joven que todavía está con ellos. Básicamente es la organización que tienen. De la zorra de la isla de Cozumel, pues se sabe realmente muy poco, porque desapareció antes de que se pudieran hacer estudios profundos de la especie. Probablemente está extinta, no lo aseguro, pero no se ha visto en varios años, hasta donde tengo entendido. ¿Cómo son las madrigueras de las zorras del desierto? Bueno, el primer mención es que las zorras del desierto es de los pocos cánidos que viven todo el año en madrigueras. Lobos, coyotes y zorras grises están normalmente en madrigueras durante la época reproductiva, cuando están produciendo sus crías. Pero las zorras del desierto se encuentran siempre en madrigueras. Las zorras grises también pueden estar todo el tiempo en madrigueras, pero no es obligatorio. Para las zorras del desierto sí, porque viven en un ambiente extremo, que en el día hace mucho calor,
y para evitar el sobrecalentarse, ahorrar agua, etcétera, viven en madrigueras. Y es importante para ellas ahorrar agua porque al vivir en lugares áridos no hay agua disponible y su agua la obtienen del alimento que consumen. Entonces, el evitar exponerse al calor es muy importante y por eso están en las madrigueras. ¿Qué es lo que hacen? Encuentran una madriguera de perros llaneros o de ratas canguros y la rascan. Es mucho más fácil rascar cuando ya hay una parte del sistema de túneles, y más de los perros llaneros que son más grandes que los de las ratas canguro, las escarban y van a estar de esa forma 1,5 metros bajo el suelo, por lo cual la variación en la temperatura va a ser muy, muy reducida y además es retrasada. Es decir, en la época de frío todavía va a estar caliente, el calor que llegó a bajar a lo largo de los días de verano y al revés en el invierno. Esto cerca de la superficie. Ya más en capas más abajo no hay variación de la temperatura, siempre está una temperatura constante. ¿Los cánidos son diurnos o nocturnos? Pues depende. Ustedes pueden encontrar videos de lobos cazando en el día. Es más difícil que encuentren videos de lobos cazando en la noche porque hay mucho menos tomas de lobos cazando en la noche. Sí, los lobos pueden estar a cualquier hora del día activos. Los coyotes y las zorras grises son principalmente lo que se llama crepusculares. Están activos en el crepúsculo. Antes de la puesta de sol, después de la puesta de sol, antes del amanecer y después del amanecer. Y reducen su actividad en la noche o a mediodía. Pero también depende de la actividad. En el caso de los coyotes, en donde estuve trabajando en Janos, la actividad de los coyotes coincidía con la actividad de los perros llaneros al ser una presa muy importante. Entonces, los perros llaneros son estrictamente diurnos. Salen ya que empieza a calentar un poquito el sol, se ven poco cuando hace muchísimo calor, ya que empieza a bajar un poquito el calor, vuelven a salir y en la tarde, al empezar a enfriar, se meten a sus madrigueras. Entonces, para que los coyotes puedan cazar perritos llaneros, tienen que coincidir en el horario con los perritos llaneros. Entonces, los coyotes en las zonas donde había perritos llaneros tenían su actividad coincidente con aquella de los perritos llaneros, mientras que las zorras del desierto son exclusivamente nocturnas. Si las ven en el día es solo al amanecer y al atardecer, tomando el sol fuera de sus madrigueras, pero no las ven caminando en el pastizal durante el día. Les puse radiocollares a las zorras y a los coyotes para ver cuánto se movían, qué actividad tenían, si estaban activas en el día, en la noche, y no hubo un solo movimiento de animales con collares durante el día. Sin embargo, si quería tomar fotos como la que está atrás de mí, sabía que si me iba cuando ya empezaba a hacer calor en la mañana, salían las zorritas de su madriguera. En la noche llegan y se meten directamente a la madriguera y están un par de horas y ya que empieza a hacer calorcito, salían y se echaban a tomar el sol afuera de la madriguera y ya que empezaba a sentirse fuerte el calor, se volvían a meter a la madriguera. ¿Qué tan fácil es ponerles radiocollares a los coyotes y a las zorras? A cualquier animal es difícil ponerle un radiocollar. En primer lugar, porque se necesitan capturar. Y el capturar animales no es fácil. Es más fácil capturar a las zorras del desierto porque son más confiadas que a los coyotes, por ejemplo, ¿no? o a los lobos. Y también depende del tipo de trampa. Por ejemplo, en
la UNAM, en el Pedregal de Ciudad Universitaria, que es una reserva, capturamos zorras grises y cacomixles, lo mismo, para ver cómo se movían, a qué hora estaban activos, etcétera. Y probamos distintos tipos de cebo, distinta comida para traer y que se metan a las trampas. Trampas de caja, ahorita explico qué es. Y curiosamente, con lo que cayeron más fácilmente fue con el danonino de fresa. Habiéndoles puestos pollo, sardina, etcétera. El danonino fue lo que más efectivo fue para atrapar a las zorras grises en Ciudad Universitaria. Para las zorras del desierto, usaba mucho los animales muertos aplastados por los coches que encontraba, principalmente conejos. Entonces se pone la trampa caja, que es un cubo de malla, de alambre, que tiene un piso falso, que cuando se para el animal hace que se cierre la puerta. Y se pone algún atrayente, algo de alimento, que los incite a meterse a la trampa. Y los primeros 6 meses no atrapé ningún animal. Estuve todos los días, revisaba mis trampas y no caía nada, ni zorras ni coyotes. Finalmente contraté un trampero de Estados Unidos que me enseñó sus técnicas, y con él en 5 días capturamos 13 coyotes y 8 zorras del desierto. Entonces, ¿qué tan fácil es capturarlos? Depende de la experiencia. Ya después de eso, ya aumentó mi éxito de captura, aprendí muchas de esas técnicas, pero ya una vez que está capturado, entonces lo siguiente es el poner el collar. Entonces hay que anestesiarlos, y eso es un proceso también muy delicado, en el que uno tiene que estar observando al animal, ver cómo reacciona a la droga, esperar a que se quede inmovilizado, cerrar los ojos, y a veces hay que ponerles gotas porque se quedan abiertos. Hay que guardar mucho silencio porque siguen percibiendo lo que está pasando alrededor, y para no ponerlos nerviosos es importante guardar silencio. Entonces se hace todo el procedimiento que normalmente es pesar, medir el largo total, el largo de la cola, el largo de las orejas, ver la condición de los dientes, el desgaste de los dientes para determinar la edad aproximada del individuo, ver el estado de salud, si está flaco, si está bien nutrido. Nunca se encuentran animales gordos, siempre están en buen estado de salud o están flacos. Difícilmente un animal silvestre tiene acceso a un exceso de alimentación. Y se les pone el collar, se enciende el collar y se verifica que el collar esté funcionando antes de soltarlo. Y muchas veces antes de soltarlo hay que dejarlos durante varias horas, como cuando una persona fue operada. El efecto de la anestesia puede tardar muchas horas en pasar. Y mientras está pasando el efecto de la anestesia, existe un riesgo de que al animal le pase algo. Entonces, muchas veces es necesario tenerlos confinados hasta que los animales están completamente despiertos. ¿Cuál es la importancia de los cánidos? Bueno, todas las especies son importantes. Aunque nosotros no sepamos cuál es la importancia, todas las especies cumplen una o más funciones en la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la importancia de los cánidos? Existir. Pero se ha estudiado mucho a los cánidos y se sabe cuál es la función o las funciones que cumplen en los ecosistemas. Insisto, todas las especies tienen su importancia, pero ¿qué función tienen los cánidos? Depende de la especie. Ya mencionaba que los lobos, por ejemplo, cazan animales
jóvenes o enfermos. Al cazar un animal enfermo, porque es menos riesgoso para ellos, están reduciendo las posibilidades, por ejemplo, de que la manada se contagie por ese animal enfermo. Entonces ayudan, en ese sentido, a mantener sanas a las manadas de herbívoros. Al matar animales jóvenes, están contribuyendo a los procesos evolutivos, a esa carrera de armas entre depredadores y presas en que la presa está desarrollando habilidades para escapar a la depredación, y conforme se dan esos cambios, los depredadores tienen que a su vez ir generando cambios. Nada de esto es voluntario y sucede al lado de múltiples generaciones. Es decir, una cría corre más rápido que otras y entonces van a comer a la cría que es más lenta. Por lo tanto, esa cría va a ser capaz de reproducirse y sus crías van a ser más rápidas, por lo cual van a hacer que sean más rápidas. Si los lobos no pueden aumentar su velocidad, ¿qué es lo que pueden hacer para capturar esas crías? Desarrollar técnicas de cacería que les permitan cercarlas, en fin, distintas formas. Esto se ha dado desde siempre y la diversidad que observamos en las especies es resultado de esta adaptación, de estos procesos de evolución, en este caso, del cánidos tratando de cazar venados y ciervos, y los ciervos tratando de escaparse a la depredación de los lobos. Y esa es parte de las funciones. Después, en el caso de los lobos, que es donde se ha observado esto, los herbívoros, como los venados, viven en manadas. Si no hay depredadores, rápidamente los herbívoros se dan cuenta que no tienen amenazas y empiezan a separar, a aumentar la distancia entre ellos mientras están pastando, y van a comer aquellas plantitas que les gustan más, por ejemplo, y se las van a acabar, y al acabarse las plantas que les gustan más, va a cambiar la composición. Las especies que dominan en un determinado lugar como resultado de la presencia de esos venados. Pero cuando entran en la ecuación los depredadores, rápidamente matan uno o dos venados, y los venados o ciervos o el grupo de herbívoros que sea, se acercan mucho más. Y entonces se empiezan a pastar muy cerca unos de otros y ya no pueden ser tan selectivos como eran antes, y entonces mantienen un consumo más homogéneo de la vegetación que si no están los lobos. Cuando los lobos se reintrodujeron a Yellowstone, los ciervos rojos que habían sobrepastoreado el borde de los arroyos hasta que desaparecieron los árboles del borde de los arroyos, los lobos no tuvieron más que cazar un par de ciervos para que los ciervos se dieran cuenta que tenían un más riesgo de ser cazados junto al río que colina arriba. Y al estar colina arriba, lejos del agua, permitió que se regeneraran los árboles en la vera de los ríos y arroyos, y esto tuvo una cascada de efectos positivos. En los lobos se ha estudiado mucho más que en otras especies, pero por ejemplo, a los coyotes en todo México, pero particularmente en el norte, que es donde me tocó ver esto, ¿no? Entonces estaba trabajando, los cazan y envenenan los ganaderos. Sin embargo, estos mismos ganaderos o sus vecinos, por ejemplo, tienen cultivos, y los cultivos se los comen las liebres, lo cual les ocasiona pérdidas. Si no hay coyotes, no hay quien se coma a las liebres, ¿no? Entonces, esa es otra función de los cánidos. Contribuyen a controlar poblaciones de especies de presa que, si no tuvieran la presión de la depredación, que si no se las estuvieran comiendo, aumentarían mucho sus números y, por ejemplo, podrían reducir de forma importante la vegetación,
lo que afecta a los intereses humanos, a reducirse el forraje del ganado, o afecta a la fauna silvestre al no tener alimento o refugio. ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan los cánidos? Ya mencioné que los cazan, ¿no? A coyotes y a lobos porque cazan ganado. Los lobos desaparecieron de la mayor parte de México cuando llegaron las armas automáticas a México y quedaron relegados a las sierras Madre Oriental y Occidental hasta que se desarrolló un veneno. El veneno se llama compuesto 1080 o monofluoroacetato de sodio, que es un veneno muy potente. Es inoloro y insaboro, lo cual es muy importante para poder usarlo como veneno. Y pusieron veneno por todos lados en la Sierra Madre Occidental, en cantidades 10 veces más altas de la que se recomendaba en la aplicación del veneno por el fabricante. Esto causó de entrada que se extinguiera el oso gris, porque el oso gris es carroñero, es muy carroñero, no exclusivamente, pero es muy carroñero. Y al ver las vacas muertas inyectadas con veneno para los lobos, pues se acabaron los osos grises antes de los lobos. Los lobos que se han reintroducido en Estados Unidos y en México son muy frecuentemente cazados por ganaderos que cazan o por la percepción de que pueden cazar a sus vacas. En el caso de las zorras del desierto, la principal amenaza es bueno, para todos, ahorita voy a hacer una aclaración, pero una de las principales amenazas es el que son atropelladas y otra es el envenenamiento incidental. Encuentran un animal envenenado porque se comió un rodenticida, se comen al ratón, a la ardillita, y de esa forma se envenenan también. Todos, incluyendo las zorras grises, la principal amenaza es la pérdida de hábitat, la desaparición de los bosques, de las selvas, de los pastizales donde viven. Pero los cánidos grandes y en general los carnívoros grandes, al ser grandes, pueden alimentarse de ganado en sentido amplio, vacas, borregos, llamas, alpacas, y eso ocasiona pérdidas y la consecuente respuesta de los ganaderos a través de su control letal. La principal amenaza para todas las especies es la pérdida de hábitat. Si desaparece el lugar donde viven, pues no tienen dónde vivir y por lo tanto también desaparece. ¿Cuáles son los retos más importantes para lograr su conservación en México? Distintas especies tienen distintos retos. En el caso de la zorra del desierto es mantener el hábitat, particularmente los pastizales. Se están perdiendo más rápidamente los pastizales que los matorrales que también se encuentran, pero también hay pérdida de matorrales para dedicarlos a la agricultura. Pero los pastizales son particularmente atractivos para la agricultura porque es un suelo muy fértil y si hay agua en el subsuelo se puede regar y son muy productivos. La mortalidad por carretera es más difícil de enfrentar porque son animales nocturnos y es más difícil ver oportunamente a una zorra del desierto en la carretera en la noche que durante el día, donde además pues no van a estar porque son diurnas. Entonces, para muchos animales que tienen problemas de ser atropellados,
es identificar esos lugares de forma que puedan reducir la velocidad los autos en los lugares donde hay más actividad de estos animales. Las zorras del desierto, las zorras grises, perdón, tienen la ventaja de que son animales que se adaptan mucho a las actividades humanas. Entonces es posible ver a las zorras del desierto en las ciudades. Ya comentaba, yo trabajé con zorras del desierto dentro de la Ciudad de México. Ciudad Universitaria está rodeada por ciudad, está el campo, muchos kilómetros de distancia de donde está la universidad, pero como hay una pequeña área protegida, hay, o había al menos, ahorita quizá ya desaparecieron, pero había suficiente espacio para que vivieran algunas zorras grises. Entonces la zorra gris es la que tiene menos problemas de conservación, pero también es importante para la gente que vive en las zonas periurbanas alrededor de las ciudades, es que si ve zorras, cacomixles o tlacuaches en sus casas, que no les haga nada. Se van a comer ratitas, ratones, ok, a lo mejor de repente se comen la comida del gato. Bueno, el gato no debe estar afuera. Entonces, si el cacomixle o la zorra pueden llegar a comerse la comida del gato, es porque el gato está afuera. Y un gato que está afuera es un gato que está causando pérdida de la biodiversidad. Y aunque los dueños piensen que sus gatos son muy buenos y no hacen nada, donde hay datos muy fuertes es en Estados Unidos y la cantidad de aves que mueren al año por los gatos es de miles de millones, comparado con lo siguiente más cercano, que son los edificios, las turbinas eólicas, etcétera, que donde mueren solo una fracción de las aves. Si queremos reducir la mortalidad de aves, antes que oponernos a los parques eólicos, tenemos que guardar a nuestros gatos en casa. Entonces, si ustedes tienen la suerte de que en sus casas sean visitadas por algunos de estos animales, por favor, no les hagan nada, no les van a hacer daño a ustedes. El coyote tampoco tiene problemas de conservación como especie, no va a desaparecer, pero sí está desapareciendo de algunos lugares porque se les caza. Tienen una tasa de reproducción muy alta, nacen muchos, entonces pueden llegar nuevamente a donde los mataron, pero en realidad lo mejor es también dejarlos, porque un coyote que conoce el área donde vive sabe dónde está el alimento, por ejemplo, y va a alimentarse de sus presas naturales principalmente. Si ustedes matan a ese coyote residente, que además defiende su territorio de que entren otros coyotes, pues entonces el terreno queda libre para que lleguen coyotes que no saben dónde está el alimento y lo que van a hacer es pues, irse a cazar más fácilmente un borreguito porque no sabe dónde está la alta densidad de conejos o liebres o el alimento que utiliza. Para el caso del lobo es mucho más complicado porque los lobos sí pueden cazar vacas adultas y el reto ha sido el que no los envenenen. En particular, yo estoy trabajando con la idea de que reemplacemos al ganado por bisontes en los pastizales del norte de México, donde había originalmente bisontes, porque los bisontes justamente evolucionaron con la presencia de los lobos, entonces saben cómo defenderse de los lobos, y es muy raro, sobre todo más al sur, que los lobos puedan cazar bisontes. Hace unos días hubo una reunión de gente que trabaja con bisontes, incluyendo ganaderos, y les preguntaba, oye, ¿qué tantos animales pierdes a los lobos, bisontes, por depredación? Nunca. Nunca he perdido un solo bisonte.
y tengo una manada de lobos que viven dentro de mi rancho con bisontes y salen de mi rancho y se van, matan una vaca del vecino y se regresan. A mis bisontes no los tocan porque tienen esa capacidad de defenderse. Entonces tenemos que ser creativos. Y también, por ejemplo, si ustedes quieren que no maten a los lobos por que matan a las vacas, muy sencillo, no coman carne de res. Si ustedes solo compran, bueno, hay opciones de carne, cerdo, pollo, etcétera, donde no hay ese problema con el lobo, al menos en México. Ahora, si ustedes realmente quieren carne de res, pues tendrían que buscar qué productores de carne de res tienen prácticas que ayudan a la conservación de los depredadores. Y si existen, bueno, en México no conozco, pero en Estados Unidos sí sé que hay productores que justamente venden su carne como carne amiga de los depredadores. De hecho, ahora que lo pienso, sé que en México también hay, pero no los conozco. Pero sí hay algunos ganaderos que no matan a depredadores dentro de sus ranchos. Pero no sé si comercializan su carne como amigable a los depredadores. Es decir, aunque de pronto parece muy difícil, sí hay cosas que individualmente podemos hacer. Y el no comer carne de res no solo ayuda a la recuperación del lobo, también del jaguar, del puma, del oso negro, etcétera, ¿no? Y al planeta, porque la carne de res es la que más impacto ambiental tiene, desde gases de efecto invernadero por su producción, el metano, el transporte, la deforestación para sembrar soya y otros granos con los cuales se alimenta el ganado, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería mi sugerencia para ustedes. ¿Pueden nadar? ¿Les gusta el agua? Bueno, nunca he visto nadar una zorra del desierto, ni he estado en un lugar donde haya agua y zorras del desierto, pero seguramente tienen la capacidad de nadar. Todos los cánidos, te estoy diciendo las zorras del desierto sin haber leído nada al respecto, pero estoy convencido de que, al igual que los otros cánidos, tienen la capacidad de nadar. Si hay agua, por ejemplo, en los bebederos para el ganado, la van a beber, sí, les gusta el agua en ese sentido a las zorras del desierto también. Los lobos van a vivir asociados al agua, entonces para identificar sitios que pueden ocupar los lobos, donde pueden vivir los lobos, se utiliza justamente los mapas que muestran la disponibilidad de agua porque les gusta el agua. Hay una asociación de los lobos hacia el agua y los coyotes y las zorras grises también van a beber agua cuando está disponible, y ellos sí necesitan beber agua, a diferencia de las zorras del desierto que pueden obtener el agua como alimento. ¿Cuánto pueden llegar a vivir? Pues en los zoológicos siempre van a vivir más que en la vida silvestre. Pero lo importante es cuánto viven en la vida silvestre. Y depende de la especie, pero, por ejemplo, de los animales, de las zorras que yo puse collares, la sobrevivencia máxima que tuve fue de alrededor de 2 años y medio. Pero ese es de los pocos animales que tenía yo con collar. Entonces, pueden vivir más 3, 4, 5 años. Los lobos un poco más, 6, 7, 8 años en vida libre. ¿Algún dato que sea sorprendente de alguno de los cánidos? Bueno, a mí me sorprende mucho la capacidad tanto de zorras y de los zorras grises y de los coyotes de vivir con la presencia humana. Por ejemplo, cuando estaba
tratando de atrapar a los coyotes, usaba un atrayente olfativo, una sustancia que huele muy, muy fuerte, tanto que la tenía que colgar afuera de la casa donde vivía. Y una noche de repente escucho ruido, me asomo por la ventana y el coyote se había metido al pueblo y estaba oliendo la bolsa en la que tenía los atrayentes. Y después ver a las zorras grises en Ciudad Universitaria, pues es algo muy, muy sorprendente también. Pero durante la pandemia hay videos, por ejemplo, de lobos caminando dentro de pueblos rurales en España, en Italia. Fue también muy, muy interesante. Y una característica que tienen las zorritas del desierto es que son muy confiadas. Entonces aprendí cómo acercarme a ellas y llegué a sentarme a 1,5 metros de distancia de ellas sin que se metieran a su madriguera. Eso fue algo muy interesante, el poder pasar tiempo viendo su actividad, estando muy cerquita de ellas. Por eso requiere práctica y tiempo. ¿Alguna anécdota divertida en campo trabajando con cánidos? Bueno, no sé qué tan divertida sea, pero ya mencioné, tenía coyotes con collares para saber dónde estaban o de qué se morían, por ejemplo. Y hubo uno que desapareció. Entonces me subí a varios cerros para con la antena tratar de localizarlos, porque entre más alto se puede percibir la señal desde más lejos. Y llegaba de un pueblo. Entonces fui siguiendo la señal hasta que llegué a la puerta de una casa. Toco y el que estaba en la casa era uno de los trabajadores de uno de los ranchos donde estaba yo siguiendo a los coyotes. Y le digo, oye, pues me está llegando la señal de un radio de aquí de tu casa. No, pues, quién sabe por qué. Y de repente pasa su perro por allí enfrente con el collar del coyote. Y le digo, pues por esto, pues resulta que mató a uno de los coyotes que tenía y se llevó el radio porque pues, le gustó el collar, le pareció curioso, lo que sea, se lo llevó y eso me permitió encontrarlo en su casa. ¿Cómo fue que me decidí a trabajar en conservación de fauna? Bueno, tengo 60 años, entonces en mi infancia no había internet, ni se pensaba en la futura existencia del internet. Nuestras opciones en la televisión eran muy limitadas. Las caricaturas, por ejemplo, eran un par de horas al día. La televisión no estaba las 24 horas al día. Y había pocos documentales. Había una serie que se llamaba Reino Salvaje, que producía el entonces director del Zoológico de San Diego, Marlin Perkins, que era un herpetólogo, alguien que trabajaba con anfibios y reptiles, y su asistente Jim. Y me acuerdo que siempre tenían su palo de captura, que es un palo que tiene un lazo al final y lo jalan, bueno, ya que esté el animal atrapado, se lo pasan por el cuello, lo jalan y lo ponen contra el suelo de forma que puedan manipularlo. Entonces me llamaban mucho sus documentales. También veía mucho los documentales de Cousteau, que me he enterado que ya mucha gente en la actualidad, muchos jóvenes no tienen la más remota idea de quién fue Jacques Cousteau, pero fueron muy importantes para muchísimos biólogos de alrededor de la generación mía, y muchos de mis compañeros tienen la misma historia. Veían documentales y fueron documentales lo que les decidió estudiar fauna silvestre. Pero al terminar la carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana,
que es donde estudié la licenciatura, fui invitado a participar en un censo de venado cola blanca en la Michilía. Y cuando estábamos en la zona núcleo, caminando, haciendo los transectos para contar a los venados, vi una caca de puma fresquecita, salía todavía el vapor. Y dije, este animal me está observando, sabe que yo estoy aquí. Y me empecé a hacer preguntas sobre los pumas, ¿no? Entonces, más tarde, platicando con el investigador a cargo del proyecto, Carlos Galindo, estuvo después en la Conavio y es el que hizo la página de Naturalista, métase a Naturalista, ahorita les digo qué es, me dijo que no me recomendaba trabajar con pumas porque para un doctorado se necesitan muchos datos y los pumas nunca iban a dar muchos datos. Bueno, me dijo, ¿por qué no trabajas con zorras del desierto? Ok. Ya pasaron muchos años, hice el diplomado de manejo de especies en peligro de extinción en la isla de Jersey, en el zoológico de Gerald Durrell. Y estando allí, uno de los del programa me dijo, oye, pues si quieres trabajar con cánidos, escríbele a David McDonald, que es el que fundó este grupo de trabajo donde hice el doctorado. Y le empecé a escribir, me llevó 2 años trabajar con él. Y al final, mi proyecto de investigación fue el de, iba a ser zorras grises, coyotes y perritos llaneros, pero al llegar a Janos vi que pues estaban mal identificadas las zorras grises y en realidad eran zorras del desierto, por lo que acabé trabajando mi doctorado con aquello que me había recomendado Carlos Galindo muchos años antes, sobre Naturalista. Naturalista es una plataforma de internet, de hecho se llama iNaturalist, pero si ustedes ponen Naturalista así va a aparecer, donde gente común y corriente mete sus observaciones en esta página. Entonces, si yo de repente veo un colibrí en mi ventana, identifico qué especie es, tomo una foto, la subo a Naturalista y hay millones de registros de todo el mundo de insectos, plantas, mamíferos, aves, que nos están ayudando a conocer mejor el mundo en que vivimos, nos están permitiendo entender que hay especies que están ampliando su distribución, etc. ¿No? Entonces, es algo que ha permitido que la gente se acerque a la naturaleza de forma amateur. Entonces, les sugiero que se metan a esa página. ¿Qué tipos de estudios se llevan a cabo con los cánidos? Lo mismo que con cualquier otra especie. Se quiere saber dónde viven, qué necesitan, es decir, dónde viven geográficamente y localmente, pues están en zonas planas, en zonas inclinadas, están cerca del lago, están en zonas con poca vegetación, con mucha vegetación. Se quiere saber cuánto se mueven. ¿Están en un área pequeña o requieren un área muy grande? Se necesita saber de qué se alimentan. Si viven solos, cómo interactúan con otras especies, cuántos hay, qué amenazas tienen, qué se puede hacer, por lo tanto, para mitigar, reducir esas amenazas. ¿Qué hacer en un caso de encuentro con ellos en áreas naturales? Verlos, no molestarlos, disfrutar de su presencia. No nos van a hacer absolutamente nada. Si nos mantenemos calladitos, vamos a poder observarlos el tiempo que estén cerca. Normalmente no va a ser mucho tiempo. Si tenemos una cámara a la mano, tomemos una foto, no hagamos ruido, no gritemos, oye Juan, mira. Tratamos de llamar la atención de Juan. Si Juan voltea, le decimos silencio y le señalamos a dónde tiene que ver y disfrutar y atesorar esa experiencia.
consejos para vivir con ellos, además de lo que les había comentado, que encierren a sus gatos, que no los maten, porque en lugar de reducir el problema de la depredación, la pueden incrementar, y que eviten comer la carne de res para evitar que produzcan ganado y con ello, al producir ganado y para producir más ganado, maten a los depredadores. Pues quizá sería el que se informen, ¿no? Que se informen de estas especies, qué problemas tienen, vean documentales, aprendan lo que puedan sobre las especies.